se titula, os vamos a presentar la estrategia para la eliminación de la hepatitis C en la Comunidad Autónoma de Galicia, una importante apuesta por el abordaje de la hepatitis C en Galicia, fruto de un trabajo bastante completo y exigente, con bastantes personas implicadas, un grupo de trabajo donde están implicados, bueno, desde, aparte de personas de salud pública, pues también de los servicios asistenciales, de digestivo, de microbiología, de farmacia. Esperamos hacerla ágil y amena. Esto fue presentado ya el 28 de septiembre en el Palacio de Congresos, así que no sé si alguno asistió, pero y si no, bueno, recordamos de nuevo los hitos principales y los motivos principales de esta estrategia. Y nos va a presentar Elena Cruz Ferro. Elena Cruz es médico de familia, pero lleva 20 años trabajando en salud pública en el servicio de enfermedades transmisibles, principalmente pues llevando el programa de tuberculosis, y ahora pues se ha unido también al reto de la hepatitis. Y agradecerle el trabajo inmenso que ha realizado, y ella será la que nos haga la presentación. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Marta. Voy a compartir la presentación con todos. Y sin más empiezo porque tenemos poco tiempo y la estrategia es muy amplia. Aquí os presento el esquema general que voy a seguir en esta sesión. En un principio, bueno, voy a hablar de los puntos 1 y 2 sobre los antecedentes, contextualizar lo que es la hepatitis C en España y en Galicia. A continuación, la justificación y los grandes objetivos de esta estrategia, para detenerme ya más en el punto 5, que son los grandes ejes y líneas estratégicas, y finalmente, bueno, comentar la evaluación que se va a realizar. Recordatorio que ya todos sabéis, esta es la cadena de transmisión de la hepatitis C que deberíamos de cortar en alguno de sus puntos. El agente causal es el virus de la hepatitis C, es un virus RNA de pequeño tamaño que tiene dos características fundamentales: su alta tasa de replicación y su alta capacidad de mutación, lo que hace que a día de hoy no tengamos una vacuna eficaz contra esta enfermedad. El reservorio es el hombre infectado, ya sea de forma aguda o crónica. El mecanismo de transmisión fundamental, luego lo veremos con más detalle, pero es la vía parenteral, también la sexual, y la población susceptible es toda la población. En cuanto a la cadena de transmisión, pues primero comentar que la transmisión entre parejas heterosexuales monógamas es muy rara. El riesgo es mayor de madre a hijo, aún así se estima que es menor del 5%. Ya aumentamos un poco el riesgo por vía sexual, sobre todo con determinadas prácticas de riesgo, que son aquellas en las que se produce sangrado, como tipo fisting, chancés o relaciones entre HSH, o sobre todo cuando la pareja es un VIH positivo. Y el mayor riesgo, más del 85% de los casos, se producen en personas que se inyectan drogas, sobre todo por compartir material no esterilizado. Una pincelada del diagnóstico. Desde Galicia fue una de las primeras comunidades que puso en marcha el diagnóstico en un solo paso. Esto significa que se hace una determinación, se toma una muestra sanguínea, se determinan los anticuerpos, si son negativos para el proceso. Si son positivos, con esa misma muestra se hace una determinación de la viremia, bien sea el ARN del virus o el antígeno core. Si es negativo, paramos el proceso, significa que esa persona estuvo en contacto con el virus de la hepatitis C en algún momento de su vida, pero si es positivo, estamos ante un caso de infección activa y habría que derivarlo sin demora a una consulta especializada. Os comento que para facilitar el diagnóstico hoy en día disponemos de test rápidos. Os pongo la marca comercial por un motivo, no tengo nada que ver con este laboratorio, el motivo es porque es el único test disponible para realizar o ver los anticuerpos de la hepatitis C en saliva en España, no hay otro. Este test lo vamos a distribuir, ya veremos después, para colectivos de catación, y el fundamento es muy similar a los autotest de antígenos del coronavirus que todos conocemos. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, esto es lo que pasaría si no actuásemos sobre ella. Después de una infección aguda, que suele ser asintomática, pues un 15% de las personas aclaran el virus de forma espontánea, pero hasta el 85% cronifican, siendo el desenlace final a los 20-30 años, pues bien sea de cirrosis, carcinoma
hepatocelular, necesidad de un trasplante hepático o incluso a la muerte. Tratamiento, también Galicia fue ya en el año 2015 una de las primeras comunidades que aplicó la estrategia de tratamiento del ministerio, pautando antivirales de acción directa a todos los casos que lo necesitaban, y con ello conseguimos lo que se llama respuesta viral sostenida, que es equivalente a curación en más del 95% de los casos, incluso el 97-98%. Estos tratamientos no tienen efectos secundarios apenas y no tienen interacciones, y en 12 semanas podemos curar un caso de hepatitis C. Bueno, para contextualizar la situación de la hepatitis C, os pongo dos diapositivas. Uno, la situación en España y otro en Galicia. En España, como veis, os presento un mapa en blanco y esto es intencionado. Esto es porque no tenemos datos fiables a nivel del Estado. No todas las comunidades tienen desarrollados buenos sistemas de vigilancia y muy pocas tienen programas de control de la hepatitis C. Entonces, tenemos que hacer referencia a un estudio de prevalencia que se hizo a nivel de todo el Estado entre los años 2017 y 2018, en el que también participó Galicia, y que arrojaba las cifras que aquí os presento. Una prevalencia de anticuerpos en la población general de 20-80 años del 0,85%, de ellos tenían una infección activa el 0,22%, y lo más preocupante es que casi el 30% de ellos no sabían que estaban infectados, por lo que podían transmitir esta infección. En Galicia tenemos un montón de iniciativas a nivel de áreas sanitarias, de UADs, de determinados servicios hospitalarios, pero también nos falta esa visión en conjunto. Si aplicamos los datos del estudio de seroprevalencia que acabo de comentar, entre 20 y 80 años en Galicia, con esa prevalencia del 0,22, tendríamos 4.500 personas infectadas. ¿Y qué vemos? Que de ellas el 85% se producen en el grupo de edad de 40 a 69 años. Bueno, hay que decir aquí que muchos de estos casos ya están tratados y curados. Estas son estimaciones a raíz de ese estudio. Empiezo ya con la justificación y los grandes objetivos de esta estrategia. El primer motivo por lo que se pone en marcha es ya por recomendación de las autoridades sanitarias. La meta 3.3 del objetivo 3 de los objetivos de desarrollo sostenible, pues quieren poner fin a las epidemias de determinadas enfermedades transmisibles, entre ellas las hepatitis, para el año 2030. Mismo objetivo que la OMS, que quiere disminuir un 90% de las nuevas infecciones, el 65% de la mortalidad con respecto a las cifras del 2015, y para ello propone diagnosticar el 90% y tratar al 80% de los casos. Con esta estrategia nosotros somos un poco más ambiciosos. Queremos conseguir estos objetivos para el año 2026 y queremos diagnosticar y tratar a más del 95% de los casos. ¿Por qué? Porque así vamos a conseguir reducir la mortalidad y la morbilidad de esta infección. Con ello reduciremos la transmisión. Gracias a esto vamos a reducir la carga de enfermedad y vamos a reducir los costes sanitarios. Este tipo de estrategia está demostrado que es coste eficiente. Como veis, el beneficio no es solo a nivel individual, sino que es un beneficio para toda la población, para la comunidad. El gran objetivo de esta estrategia, como su nombre indica, es disminuir la carga de enfermedad, eliminarla como problema de salud pública. ¿Pero qué es eliminarla como problema de salud pública? Pues, según la OMS, es conseguir una incidencia menor de 5 casos por 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad menor de 2 casos por 100.000 habitantes. Entro ya de lleno en el punto 5, que es el grueso de la estrategia, que son los ejes y líneas de actuación. Esta estrategia consta de 5 grandes ejes, tenemos 13 líneas de actuación y 65 acciones. Entonces voy a dar una pincelada de cada uno de los ejes. El eje 1 hace referencia a la vigilancia epidemiológica, consta de 2 grandes líneas estratégicas. Por una parte, la vigilancia y notificación de los casos, y por otra parte, la vigilancia de la morbilidad, mortalidad, en definitiva, las secuelas. Para ello, vamos a poner en marcha un sistema de declaración automatizada, o sea, de modo que se captará la información de los servicios de microbiología y después con ella los servicios de vigilancia pues registrarán toda la información necesaria de cada uno de los casos. No queremos sobrecargar el sistema sanitario, ya de por sí sobrecargado, y únicamente contactaremos con los clínicos pues, si nos falta algún tipo de dato o de información. Con ello queremos ver las características epidemiológicas de la hepatitis en Galicia,
factores de riesgo, grupos más afectados, población vulnerable, ver su evolución, etcétera. El eje número 2 hace referencia a la prevención primaria y promoción de la salud. Como veis aquí, consta de 5 grandes líneas estratégicas. Decir que muchas de las acciones contempladas en estas líneas ya se están llevando a cabo, porque la hepatitis C comparte mecanismos de transmisión y grupos o factores de riesgo con el VIH. La primera línea es proporcionar información a la población general, bien a través de redes sociales, medios de comunicación, carteles, etcétera. La segunda, la promoción y la prevención en las personas que se inyectan drogas. Aquí ya hay un montón de acciones que se están llevando a cabo, como pueden ser tanto de prevención como de reducción de daños, ¿no? Del tipo de repartir kits de inyección segura, terapias como opioides, etcétera. La línea estratégica siguiente nos habla del fomento de las relaciones sexuales seguras. Vimos que era uno de los principales factores de riesgo después de la inyección con material que no es estéril. También a través del programa de VIH se reparte material profiláctico a los grupos de más riesgo. Se hacen campañas publicitarias a través de YouTube, aplicaciones usadas por estas personas, como puede ser Grindr, Guapo, etcétera. La siguiente línea habla sobre la prevención en las prácticas de tatuajes, micropigmentación, piercing y técnicas similares que se realizan con material punzante. Ya hay una regulación de estos establecimientos, está también estipulada la formación que deben recibir, se hacen controles periódicos por parte de los inspectores de salud pública y hay manuales de buenas prácticas. Pues, en base, básicamente va a ser lo mismo. Y ya la última línea estratégica se contempla la formación para profesionales tanto sanitarios como no sanitarios que se va a realizar fundamentalmente a través de la Escuela Galega de Salud Pública. El eje 3 es el gran eje de esta estrategia, hace referencia a la prevención secundaria, esto es a la detección de casos. Tiene dos grandes ramas. Pues la primera línea estratégica hace referencia a la búsqueda activa de pacientes con una prueba positiva previa, pero que no tienen una confirmación diagnóstica o una curación. Esto es pacientes que en algún momento de su vida pues, se le hizo una determinación de anticuerpos, del ARN o del antígeno core del virus, pero por determinadas circunstancias no se completó ese diagnóstico o no se le dio tratamiento o no fueron curados. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues a través de mecanismos de inteligencia artificial, usando plataformas de explotación de datos como puede ser el ESIN, etcétera. Entonces, se trata de recuperar a estos pacientes, ofrecerle la valoración diagnóstica y recomendarle un tratamiento si así está indicado. La otra gran línea estratégica hace referencia a la detección de casos, pero de pacientes que desconocen esta situación. Y la dividimos en dos grandes líneas. Por una parte serían aquellos pacientes que de modo habitual ya acuden al sistema sanitario. Aquí incluimos pues, a los grupos de riesgo de cualquier edad. A los grupos de riesgo de cualquier edad y a la población de 40 a 69 años, porque vimos, según el estudio de prevalencia que se hizo a nivel estatal, que es el grupo más afectado. ¿Vale? El 85% de los casos se incluirían aquí. También se va a actuar pues, sobre otros grupos de riesgo, como pueden ser las unidades de salud mental, UADs, etcétera, o sobre las mujeres embarazadas para evitar ese pequeñito porcentaje de transmisión vertical, ¿no? Entonces, a todas se le solicitará por defecto pues, la serología de hepatitis C. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, pues la idea es que cualquiera persona de este grupo etario con factores de riesgo que acuda a un centro sanitario y se le pida una analítica por cualquier motivo, se le va a solicitar de forma automática, no hay que marcar ya nada para facilitar el trabajo, una serología de la hepatitis C. Lo único que tienen que hacer los profesionales sanitarios es informar al paciente y pedirle su consentimiento informado. En caso de que no estén de acuerdo con desmarcar esta serología, es más que suficiente. Por otra parte, esto es un poco lo más complicado, ¿no? Vamos a hacer una búsqueda activa de personas de difícil captación. Con esto nos referimos a personas que por sus características sociales, económicas, culturales, etcétera, no suelen acudir al centro sanitario.
Esta búsqueda pues, se va a hacer a través de las unidades de atención a drogodependientes, de ONGs u otras asociaciones sin ánimo de lucro, y también incluimos aquí pues, a las personas que están internas en centros penitenciarios o que acuden a un centro de inserción social. Como muchos de los que estáis escuchando esta sesión estáis en el grupo de edad de 40 a 69 años y nos va a tocar ese cribado poblacional oportunista, os pongo un poco la secuencia temporal que vamos a seguir. En el año 2023 se va a captar al grupo de población nacido entre el 64 y el 73, que son los que tenían la mayor prevalencia según el estudio estatal que os presenté. A continuación, en el 2024, serían las personas mayores de ese grupo, los de 60 a 69 años, nacidos entre el 54 y el 63, y por último los más jóvenes, nacidos entre el 74 y el 83. Todos ellos, cuando se le vaya a solicitar una analítica, por defecto se le va a solicitar la serología de la hepatitis C, previo consentimiento informado, ¿vale? Si alguno de las personas que están en estos grupos no acude a realizar una analítica en el año que le correspondería, no hay problema. En el año 2016 se va a recaptar a toda esta población que no ha acudido y también hay la opción pues, de solicitarla directamente pues, al médico de atención primaria, si alguien lo desea. El cuarto eje hace referencia al diagnóstico y al tratamiento. Muchas de las cosas ya las fui comentando en la introducción. Para facilitar el diagnóstico lo que vamos a hacer es la técnica del diagnóstico en un solo paso, una determinación sanguínea y distribuir pruebas rápidas para determinación de anticuerpos del virus de la hepatitis C, sobre todo para aquellos grupos de más difícil captación. Pretendemos que entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento no pasen más de 21 días. Según los clínicos, en menos de una semana podríamos tener ya un paciente diagnosticado y con el tratamiento en la mano. Pero se acordó poner 21 días, sobre todo por los grupos de más difícil captación y no por problema del sistema sanitario, sino por las características de estas personas, ¿no? Que es más difícil a lo mejor que acudan a las consultas. En cuanto a la optimización del tratamiento, pretendemos que todo paciente diagnosticado salga ya con el tratamiento en la mano del hospital, incluso acercar el tratamiento a los sitios a donde acudan estos pacientes, como puede ser pues, enviarlo a la unidad de atención a drogodependientes, hacer sistemas personales de dosificación, hay un anexo entero sobre la valoración de la adherencia y bueno, se podrían instaurar tratamientos diariamente observados si así fuese necesario. Y el quinto eje hace referencia a la formación y la investigación. Para la formación, lo que ya os comenté, se van a hacer un montón de actividades formativas a través de la Escuela Galega de Salud Pública y, por supuesto, que se va a fomentar la investigación, creando la Red Gallega de Investigación en Hepatitis. Y ya el último punto del esquema era el sexto, que era la de evaluación. Esta estrategia tiene muchos indicadores, 36 indicadores, se va a medir todo lo que se pueda medir de forma objetiva para monitorizar el grado de implantación y la consecución de los objetivos de esta estrategia. La evaluación va a ser continua, se va a hacer una evaluación anual, ahí se verá si es ver cómo vamos evolucionando, si es necesario rediseñar alguna actuación y una evaluación final al final del periodo de la estrategia, que no sé si os dije que abarca del año 2023 al 2026. Ya acabo, esto, bueno, más que un resumen, lo titulé ideas para elevar. O sea, ideas para elevar es que la epidemiología y los mecanismos de transmisión de la hepatitis son conocidos, la evolución, si no hacemos nada, suele ser progresiva, el diagnóstico es muy fácil, el tratamiento muy sencillo y curativo. Por todo ello, la eliminación de la hepatitis como problema de salud pública es posible. Y yo ya termino, simplemente dar las gracias. Aquí, bueno, no sé si se ve muy bien en nuestras pantallas, pero bueno, estaría todo el equipo que participó en la elaboración de esta estrategia. Tenemos a personal de todas las áreas sanitarias de Galicia, de diversas categorías profesionales, profesionales de las unidades de atención a drogodependientes, de instituciones penitenciarias, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y de Salud Pública. A todos ellos, pues muchas gracias y gracias a vosotros por vuestra atención. Pues finalizamos entonces la sesión técnica hasta aquí. Espero que os haya sido amena. Bueno, vamos a publicar el documento de la estrategia en
en la página web, estamos esperando la versión en castellano, pero vamos a colgar ya la versión en gallego y la vais a tener disponible ya desde hoy en la página web de la Consellería de Sanidad. Y nada, muchísimas gracias por la atención y cualquier duda o tal, pues aquí estamos un poco para resolveroslo. Así que os emplazamos nada hasta el próximo martes a la siguiente sesión. Buenos días a todos. Buenos días, hasta luego.